infraestructura funcional del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo y todos los ministerios que tenemos. Esa es la administración central. Presidente, vicepresidente y todos sus ministros, con cada uno de los ministerios, pero a su vez también de los, de pronto, entes desconcentrados, que es una forma de descentralizar la administración, pero que están dentro de la órbita de ese ministerio, o servicios descentralizados, pero que están en la órbita de ese ministerio, como pasa, por ejemplo, con la Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado que está dentro de la órbita, digamos, funcional, institucional del Ministerio de Educación y Cultura, pero que a su vez es absorbido, como también el Ministerio de Educación y Cultura, por Presidencia de la República. Porque la máxima autoridad del órgano, que tiene responsabilidad política y jurídica, es el presidente, por eso es el primer magistrado. Es el primer magistrado de toda la nación. Es el que tiene la máxima responsabilidad política y jurídica. Si se cumple o no, bueno, ustedes sabrán. No digo solo respecto a este presidente, digo respecto a muchos presidentes de la historia del Uruguay. Pero así pasa con un ministro, quien tiene la primera y última responsabilidad política y jurídica por ser la cabeza del órgano, como diría Gierke, es el ministro de todo lo que pase hacia abajo. Si todo lo que va pasando hacia abajo lo implica. ¿Por qué? Porque el funcionariado público, la estructura administrativa del Estado, nos indica, de acuerdo a los artículos 58 y 59 de la Constitución, que son ciudadanos integrados a una función que es jerárquica por naturaleza. El Estado tiene una estructura de jerarquías de autoridades, así como tiene una estructura de jerarquías de normas, de leyes. Hay jerarquía normativa y hay jerarquía funcional. Por lo tanto, un funcionario del Estado no puede ser jamás un empleado, porque está subordinado a la función, está integrado necesariamente al cumplimiento que el Estado tiene que hacer. Por lo tanto, dice el artículo 58, no pueden responder los funcionarios públicos a ningún tipo de institución que sea considerada proselitista. No pueden, en nombre de la función pública, en nombre de ese ministerio, qué sé yo, de esa empresa del Estado, no pueden estar integrados, ni predicar, ni hablar, ni, ni mostrar imágenes vinculadas a ningún tipo de organización proselitista porque son externas a la función del Estado, que es una función estrictamente esencial. Son deberes del Estado, porque el Estado de Derecho tiene deberes, tiene obligaciones. Por eso también es un poder limitado. No es una monarquía. No es el partido único, el absolutismo del partido único del Partido Comunista en Cuba o como fue en la Unión Soviética, o el Partido Comunista Chino, que resuelve unilateralmente organizar el país, administrarlo, tomar decisiones políticas, legislativas en su asamblea, porque no es un partido único. En la democracia representativa tenemos varios partidos políticos, tenemos movimientos políticos de pronto, pero todos en calidad de legisladores deben responder a los mandatos de la Constitución, no pueden legislar cualquier cosa. ¿Quedó claro eso? Bueno, todo eso empezó a ser desobedecido en el gobierno de Sanguinetti porque considera que una ley promulgada, sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo y la Asamblea General de aquel Uruguay democrático, ya digamos en la agonía de ese Uruguay democrático, promulga una ley de seguridad del Estado como mecanismo de defensa que la Constitución prevé, como un antídoto ante la agresión de grupos organizados, profesionales, militarmente organizados y también políticamente con conexiones internacionales que conspiraban contra la nación, conspiraban contra nuestro Estado de Derecho, contra nuestra democracia representativa, contra nuestro sistema político libremente electo, conspiraban, amenazándolo, leyendo proclamas de amenaza y de extorsión y amenaza a nuestras instituciones democráticas, como aquella proclama de Paysandú de Raúl Sendí Padre, proclamando un modelo de país, un modelo político y económico que era el modelo cubano, el modelo del socialismo marxista-leninista que había adoptado Cuba alineada con la Unión Soviética. Esos fueron los tupamaros que el gobierno de Sanguinetti amnistió, que se pactó en el Club Naval, que los militares aceptaron también llevar a cabo todo ese proceso y a los que el Estado les reparó. Todos nosotros los indemnizamos
por considerarnos como Estado culpables de delitos de violencia o terrorismo de Estado. Ya empezó mal la cosa ahí, ¿viste? Ya la democracia nació renga, ¿no? Es decir, los propios grupos armados que conspiraron contra la patria, que conspiraron contra las instituciones democráticas, que estuvieron en vilo a la sociedad uruguaya durante décadas, que asesinaron inocentes, que atentaron contra las fuerzas del orden, las fuerzas del Estado, matando cadetes de policía por la espalda como lo hizo Bonomi, que secuestraron gente y la llevaban presa, delito de privación de libertad, prisión indebida, torturas, por ejemplo, que hicieron los Tupamaros en las cárceles del pueblo, que no era una sola, eran varias. Atentados públicos, copamiento de facultades, copamiento de hospitales y sanatorios, copamientos como ocurrió también de casinos, copamiento de financieras, con robos, ¿no? Copaban y robaban, saqueaban, mataron militares, mataron civiles, torturaron en sus cárceles clandestinas, tenían un plan de conspiración contra las instituciones democráticas, fueron indemnizados, ellos y quienes colaboraron, todas las organizaciones marxistas de izquierda que estaban alineadas a esos movimientos revolucionarios desde aquella Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que en definitiva era entre el modelo marxista-comunista, marxista-leninista comunista de Stalin, profundizando Stalin en el modelo de Lenin, de la revolución bolchevique, de Lenin y Trotsky, Cuba alineada a todo eso, y el mundo libre, el mundo de las democracias representativas, estados de derecho, con alternancia en el poder, elecciones por sufragio libre, secreto y universal, etc. Capitalismo, propiedad privada, atentaban contra todo eso. Sin embargo, nosotros como Estado, hasta el día de hoy les estamos pagando porque luego se vota mucho tiempo después una ley que establece un montón de leyes y decretos, ya en gobierno de Frente Amplio incluso, que les plantea pensiones vitalicias, pensiones graciables a miles de terroristas contra el Estado. De terrorismo contra el Estado no se habla nunca. Se habla de nunca más y nunca más una dictadura, la clase política, digo, ¿no? Toda, pero de terrorismo contra el Estado, de los que unilateralmente provocaron violencia, de los que unilateralmente conspiraron contra la nación, de los que unilateralmente, cobijados por redes internacionales sofisticadas, con toda una red militar, bélica, de suministro de recursos, de planes estratégicos revolucionarios, de agentes, de preparación, de investigación, de espionaje, KGB metida acá, esos fueron reparados patrimonialmente y hasta ahora les pagamos enorme cantidad de dinero, fueron políticamente libres y uno de ellos llegó a ser, uno de los peores, llegó a ser presidente de la República y la mayoría de esos tupamaros que sobrevivieron a esas épocas fueron senadores, diputados, ministros, como el caso de Bonomi, que fue un monarca de casi 13 años, si no me equivoco, en el Ministerio del Interior. Todo eso ocurre desde esa desarticulación del Estado de Derecho, donde Sanguinetti admite que fuerzas externas al Estado, como los sindicatos que representan a los funcionarios públicos, tienen el derecho de negociar las políticas económicas, la estructura laboral del Estado, las categorías laborales de los funcionarios públicos, las categorías salariales. Por lo tanto, le concedió el Estado uruguayo, sin consultar a la Constitución, pues la Constitución no admite eso, no lo concibe eso, sino que plantea la obligatoriedad que tiene el Poder Ejecutivo de llevar adelante el desarrollo de la política económica del país como un modelo de política económica de acuerdo al artículo 214 que establece los contenidos de una ley presupuestal, con las correspondientes rendiciones de cuentas, que son correcciones, se rinde cuenta de lo que se gastó o no se gastó, se invirtió o no se invirtió, de acuerdo a ese presupuesto armado para 5 años, que año a año es corregido por una ley de rendición de cuentas. Es eso lo que dice la Constitución. No tiene que negociar con ningún funcionario el Estado porque rompería con los preceptos del artículo 58 y 59. Rompería con el principio de la funcionalidad obligatoria y jerarquizada que tiene el funcionario público a través de un sistema de jerarquía inmediata superior. Por lo tanto, el funcionario público no puede obedecer
a ninguna autoridad externa, no puede obedecer a la externalidad de la integración que él tiene y la responsabilidad respecto a sus autoridades jerárquicas mayores dentro del Estado. Esa es la soberanía del Estado, las funciones específicas del Estado. Vamos a cortar por acá porque de este tema quiero llegar a resultados finales que vamos viendo en este tiempo, porque esto se fue desarrollando y asumiendo una orientación política, legislándose un Estado que es absolutamente desconocedor y paralelo de lo que manda la Constitución de la República, Estado que tuvimos, que se cumplió efectivamente por más de un siglo y que lo tuvimos hasta antes de la dictadura y que incluso después de la dictadura, en una gran cantidad de aspectos, yo te diría que en un 80% primero fue desmejorando, hasta que prácticamente ahora, no sé cuánto tendremos de Estado de Derecho, se cumplió, fue efectivamente cumplida la Constitución y todos los códigos y las normas de mayor relevancia e importancia en la jerarquía de normas nos hicieron vivir, experimentar a los uruguayos el Estado de Derecho. No es una utopía de una constitución que nunca se aplicó. Yo no estoy hablando de una constitución como si hubiera sido una declaración de principios, pero que en la historia no se cumplió nunca y es muy iluso. No, el Estado de Derecho incluso podemos decir que hasta el año 2017 lo vivimos, ya con mucha dificultad, con mucho deterioro, pero todavía no se había roto algo muy importante como la separación de los poderes. Pero el Estado de Derecho fue una realidad y tenemos una enorme jurisprudencia, doctrina de la más alta cátedra de la Facultad de Derecho de la República Oriental del Uruguay, los grandes juristas, los grandes doctrinos, la jurisprudencia que tuvimos, nos habla a las claras de un Estado de Derecho funcional, de un país que no pensaba desobedecer a la Constitución. Más allá de corrupción que hayan tenido y desobediencias en aspectos menores, pero no en los aspectos estructurales funcionales del Estado. El Estado de Derecho funcionaba. Fue agredido unilateralmente, fue atacado a través de una serie de mentiras, como hace siempre el comunismo, provocando distorsión en el sistema político y no en la población. La población estaba ajena porque el 95-97% de la población no tenía ni idea de que la sociedad quería otro régimen, no quería nada otro régimen. No tenían idea, era simplemente un fogoneo desde el exterior y de grupos armados que estaban armando una revolución socialista para dar un golpe de Estado revolucionario y Uruguay que pasara a ser un nuevo modelo a la cubana, como lo pasó en Chile este, con Salvador Allende. Vamos a una pausa y creo que después de esto se puede entender por qué FENAPES desobedece el principio de funcionalidad, el artículo 58, la laicidad del funcionario público, y chantajea, extorsiona a las autoridades de ANEP y a las autoridades del Consejo General de la Educación Secundaria, autoridades que son dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, está extorsionando y chantajeando al Estado a raíz de una sanción administrativa a una maestra y a una directora que hablaron abiertamente con los chiquilines, con los niños en la escuela, de las bondades, las ventajas que tiene el sindicalismo del Uruguay, que tiene el PCNT, es decir, haciendo una visión apologética del sindicalismo uruguayo, que es en definitiva el sindicalismo del PCNT, liderado por el Partido Comunista de Uruguay. Es decir, violando crasamente, abiertamente, el artículo 58 de la Constitución, que lo vamos a leer y te voy a explicar desde el punto de vista constitucional qué es lo que pasó ahí y desde el punto de vista político por qué pasan estas cosas que ya vienen desde la época de Julio María Sanguinetti, cuando le concede a los sindicatos que pueden cogobernar con el Estado uruguayo a través de los gobiernos que van a pasar a ser ¿qué? Representantes de esa negociación del gobierno de Sanguinetti con los sindicatos del PCNT, pero que no son representantes de lo que la Constitución dice. ¿Se dan cuenta? Ya el deterioro empezó ahí. Y hay más, por supuesto, hay más. No nos da el tiempo. Sanguinetti además negocia con organismos internacionales, ALADI de por medio, en ese momento la OEA, la ONU, etcétera. El BID, que Uruguay pase a ser una economía de diseño, de planificación. Y asumiendo esa responsabilidad para con estos organismos internacionales, Sanguinetti acepta que Uruguay se convierta en una economía política de planificación, no de mercado libre, no de un mercado abierto a la oferta y demanda desde la propiedad privada, sino una economía de planificación centralizada en el Estado
para recibir la suma en esa época de unos 58.000 millones de dólares, que a su vez le exigían que instalara el CLAE, que es una universidad marxista que forma cientistas sociales, sociólogos, politólogos, economistas, universidad o facultad creada por estos organismos de izquierda, que tiene todos los planes y los contenidos de estudio son todos de izquierda, de orientación marxista. De esa universidad o esa casa de estudio del CLAE salió Danilo Astori, por ejemplo. Era un contador que ahí obtuvo una especie de posgrado, hizo una especialización en economía política, creo que economía monetaria, en el CLAE, de orientación, te repito, marxista. Bueno, eso también fue condicionado por ese préstamo que Sanguinetti asumió. Se dan cuenta que todo va encaminándose hacia una orientación de perfil político y se va alejando de los preceptos constitucionales de una democracia representativa que nos protege en el derecho de propiedad, la propiedad privada, el libre emprendimiento, las empresas, el mercado abierto, la oferta y la demanda, que nos protege en el trabajo, la sustentabilidad del trabajo desde la actividad genuina de la producción de bienes y servicios, que nos protege en la seguridad, en todo el más amplio sentido de seguridad, la seguridad pública, la seguridad social, la seguridad en la educación, etcétera, la seguridad. Y nos protege en qué? En la vida, en el honor de esa vida y en la libertad. Se va alejando de todo eso, se va alejando del concepto de libertad, de un Estado que no sea muy grande y que sea poco coactivo. No, ya de Sanguinetti pasa a ser un Estado cada vez más grande. Sanguinetti aboga por eso además. Sanguinetti le canta loas al Estado grande, al Estado gastador también. Es parecido a Orsi en eso. Él considera que está bien que haya un Estado que te cobre muchos impuestos y que se abrogue tener muchas funciones, que sea un Estado comerciante, empresario, empleador, que se dedique a las actividades industriales, de la energía, de los servicios financieros, del turismo, puede hacer todo el Estado. Para Sanguinetti sería lo mejor. Por supuesto, la salud, la educación, los planes de vivienda, socialismo. Bueno, Sanguinetti fue reconocido además por la Internacional Socialista, condecorado como miembro ilustre de la Internacional Socialista, y recibe ese reconocimiento, ese diploma de ilustre integrante de la Internacional Socialista, lo recibe de parte de José Luis Zapatero, miembro integrante, fuerte integrante, miembro referente del Foro de San Pablo hoy por hoy, también amigote de Mujica, amigo de Pedro Sánchez, el presidente de España a través del PSOE, fuerza originalmente marxista-leninista también en España, hoy por hoy con un perfil claramente de marxismo cultural o de todo este progresismo globalista. Eso también representa Sanguinetti, y que ya desarticuló el Estado de Derecho desde ahí, se va a continuar con su segunda presidencia después de la presidencia de Lacalle, de Luis Alberto Lacalle, que ahí hubo una presidencia también con una especie de intento importante de aplicar un modelo liberal económico. Fue una presidencia muy decente dentro de todo, en términos de liberación de los mercados y buscar un déficit fiscal muy equilibrado para llegar a una economía superavitaria, a una economía superávit. Eso plantea incluso Martín de Posada, quien era el ministro de Economía en aquella época, y manifiesta a modo de testimonio. Hay testimonios muy interesantes, son piezas históricas ya testimoniales, cuando de Posadas dice que en ese gobierno de coalición, el que les hizo la guerra, eh, cuando planteaba el gobierno de Lacalle achicar el Estado, liberar de gastos a la gente, incentivar a la inversión, establecer un modelo fiscal de equilibrio para llegar a una economía de superávit y no, y no una economía de déficit fiscal, y a su vez tener una inflación muy controlada en números bajos, Sanguinetti les dijo que no, que todo lo contrario, y les boicoteó todo el proyecto de reforma del Estado en una de las primeras rendiciones de cuenta de esa ley presupuestal. Impresionante. Luego, Valle también va a emprender con una política importante, liberal, también de equilibrio fiscal, de bajar la inflación, de incentivar a la inversión y a su vez incentivar a la inversión dando noticias al mundo, señales, con una voluntad política de desmonopolizar las empresas estatales monopólicas en los confines o sectores preponderantes de la economía, como es la energía.
nada más y nada menos. La matriz energética, las empresas que producen energía y suministran esa energía, es decir, la reparten y tienen toda la estructura logística, toda la tecnología, la infraestructura para dar esa energía a la población de un país, son empresas realmente importantísimas y son la base de todo un modelo económico. Como también la base de un modelo económico es entender que el funcionario público se debe a la función, es un subordinado del Estado y hay causales taxativas de despido incluso, porque no puede integrarse a ninguna organización proselitista y debe responder a sus autoridades inmediatas superiores, porque es en escala jerárquica superior. Por lo tanto, no puede responder a un sindicato, un sindicalista, no pueden hacer paro, huelgas, extorsionar a un gobierno, pero eso se hace porque el Estado uruguayo les concedió esa autoridad. Si vos le concedés a tu enemigo que puede negociar contigo y cohabitar en tu casa, y bueno, después no te quejes si te hace la guerra y es hostil, porque precisamente es eso, vos sabías que es eso, que no va a tener los mismos intereses, no va a tener la misma orientación. No le podés permitir que tenga la autoridad de cogobernar contigo las políticas económicas, laborales y salariales, que además son también el gran núcleo de un modelo económico. Y para tener un modelo económico de desarrollo, un Estado no puede concebir ser un Estado negociador en el cogobierno con corporaciones sindicales, como tampoco con corporaciones empresariales, que es lo que formuló Sanguinetti con ese modelo, introduciendo también la necesidad de las cámaras empresariales. Eso se continuó, tuvo una disrupción con el gobierno de la calle Herrera y tuvo una disrupción importante también con el gobierno de Jorge Valle, que logró desarticular todas las negociaciones colectivas obligatorias con los consejos de salarios de las mesas tripartitas entre los trabajadores de la actividad privada, las empresas de la actividad privada y el gobierno. Eso lo desarticuló. Se desentendió el gobierno de entrar en esas negociaciones porque tampoco le corresponde. Lo que no pudo hacer es desinstalar las negociaciones colectivas de los funcionarios del Estado para ir a esas cláusulas de los consejos de salarios que luego se determinan como un decreto que es de aplicación general para todas las empresas, sin importar tamaño, características, condiciones, capacidades económicas. Vamos a una pausa.